el antídoto del reino para estar libres de la preocupación y la ansiedad. El propósito de estas enseñanzas, amados hermanos, es que comprendamos que la ansiedad y la preocupación es vencida cuando confiamos en la providencia de Dios y buscamos su reino. La ansiedad y la preocupación es vencida cuando confiamos en la providencia de Dios y buscamos su reino. Ese es el propósito de estas enseñanzas. Así que vamos a leer entonces Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos das esta preciosa bendición de estar reunidos en tu nombre y te hemos adorado y ahora vamos a recibir tu palabra. Señor, por favor que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que podamos asimilar de manera correcta cada uno de los principios que hoy nos vas a dar. Pero también te rogamos que nuestras vidas sean transformadas, que no solo crezcamos en el conocimiento, sino que esto haga que nos parezcamos más a Cristo, que seamos santificados, Señor, y que podamos elevar el nivel de sabiduría cristiana para que seamos herramientas más eficaces en tus manos para vivir para tu gloria y para tu honra, y para que al hacerlo también seamos de bendición a todos aquellos que se cruzan en nuestro diario caminar. Señor, gracias por tu palabra, porque es alimento para nuestras almas. En el nombre de Jesús te exaltamos. Amén y amén. Amados hermanos, en el sermón anterior notamos que la preocupación y la ansiedad son completamente innecesarias porque el Señor al cual nosotros servimos es dueño de todo, tiene el control de todo y provee todo. Esos fueron los 3 puntos que desarrollamos en el sermón anterior. Él es el dueño de todo, tiene el control de todo y provee absolutamente todo. Y por supuesto, también entendimos que en ninguna manera esto apoya o motiva la pasividad o la desidia. Esto es así porque cierto grado de preocupación es saludable, ya que nos motiva a cumplir con nuestras responsabilidades, nos motiva a ser diligentes. Pero lo que Cristo sí está señalando aquí es que la preocupación ansiosa, que es el resultado de la falta de confianza en nuestro Padre Celestial, está prohibida y es pecaminosa. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Este tipo de temor que es el resultado de pensar que algo malo nos puede sobrevenir y en consecuencia eso nos roba el gozo, nos roba la paz y nos hace imposible dormir y hasta nos enferma.
Esto ocurre cuando el creyente ha perdido su batalla en tener su confianza puesta en Dios. Cada vez que usted se hunde en las preocupaciones y en la ansiedad, y debido a eso usted pierde el gozo, pierde la paz, no puede dormir, no puede estar tranquilo, es porque usted ya ha perdido la batalla en mantenerse enfocado en su Padre Celestial. Y es porque usted ha puesto su seguridad en las circunstancias a su alrededor y se ha olvidado del poder y de la fidelidad de Dios y de su amor. Ha puesto su confianza en cosas terrenales que son efímeras, que son pasajeras, que hoy se tienen, pero mañana podrían perderse. Y todos sabemos que es así. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando nuestra confianza está puesta en esas cosas, es por eso que perdemos el gozo. Preocuparnos y estar ansiosos, amados hermanos, una vez más, es completamente pecaminoso. Es como decirle a Dios que Él no es suficiente para nosotros. El punto es que desconfiamos de su fidelidad. No creemos realmente que Dios sea fiel. No creemos que Dios realmente va a cuidarnos y va a proveernos todo lo que necesitamos. Es decirle a Dios que confiamos más en nosotros mismos y en los recursos que conseguimos por cuenta propia que en Él. Cuando tú tienes paz por los recursos que tú puedes conseguir por cuenta propia, pero no tienes paz porque Dios es fiel, entonces estás quitando a Dios del trono y te estás sentando tú. Y estás diciendo que confías más en ti mismo que en Dios. Aunque con tus palabras digas, confío plenamente en Dios. Cuando la confianza es real, produce paz y produce gozo en la vida del creyente. Usted puede estar tranquilo en medio de la tormenta porque usted sabe que es Dios en su fidelidad controlando la tormenta. Él es quien está detrás de las circunstancias difíciles. Satanás puede venir con toda su artillería a tratar de destruirlo a usted, pero Dios gobierna a Satanás. ¿Me oye? Y esa verdad nosotros la aprendemos en el libro de Job. Vemos que Satanás entra en el trono, en la reunión, en el cielo, en el concilio, cuando los ángeles están allí reunidos con Dios. Satanás entró allí, tomó parte en ese concilio y Dios fue quien le preguntó por Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Después de preguntarle, ¿de dónde vienes? De la tierra, de andar por ella. ¿Has visto a mi siervo Job? Dios tomando siempre el control y siendo el presidente de todos los acontecimientos en la vida de Job. Y ya sabemos la conversación que tuvieron y Dios autorizó a Satanás para que Satanás saliera y arremetiera en contra de todas las posesiones que Job tenía. Y Job bendijo a Dios aún así. Y luego Dios autorizó a Satanás para que saliera y arremetiera contra el cuerpo mismo de Job y lo enfermara con una terrible llaga en todo su cuerpo y una terrible angustia. Así que el hombre más rico de aquella zona se convirtió en el más pobre y el más vil y desgraciado. Eso sucedió con Job y aún así Job bendijo a Dios y Satanás hizo todas estas cosas, pero lo hizo bajo las directrices de Dios. Y al final Dios bendijo aún más a Job y Job mismo reconoció esa enorme bendición. Obtuvo mucho más de lo que había tenido y llegó a tener un conocimiento más claro y más profundo acerca de quién era Dios. Por eso es que pudo decir, antes de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora tenía una mejor comunión con Dios. Ahora confiaba aún más en Dios. Todas las cosas que nuestro Padre Celestial permita que ocurran en nuestra vida, amados hermanos, siempre serán para nuestro bien, siempre, porque Él lo ha prometido y por eso en toda circunstancia usted debe estar agradecido con Dios si usted realmente confía en Él. Así que llenarnos de preocupaciones y ansiedades es hacer todo lo contrario, es declarar que Dios no es fiel, que su amor no es confiable. Por tanto, repito una vez más, es pecaminoso preocuparse. Si sabemos quién es Dios y si sabemos que nuestra relación con Él es de hijos a padre y si conocemos de su fidelidad, que es eterna, si conocemos su amor, que es perfecto, y si conocemos acerca de su bondad, entonces sí podemos tener paz y sí podemos decir como el salmista, yo me acuesto y duermo porque Jehová es mi sustento.
podemos descansar cuando sabemos que Dios es quien cuida de nosotros. Él es el dueño de todo. Él controla todo. Él provee absolutamente todo. De modo que para aquel que está en Cristo, para todo creyente verdadero, para aquel que tiene su tesoro en el cielo y no en la tierra, no hay mayor seguridad que esta: estar abandonado en las manos de Dios. Ese es el mejor lugar de seguridad. De allí que nuestro Señor diga, Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, y por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y ahora observen los versículos 26 en adelante. Allí nuestro Señor Jesús nos da 4 poderosas razones para que no nos preocupemos. 4 razones poderosas, bíblicas, para que no nos preocupemos. Y son el pilar del sermón de este día. Mucha atención. Número 1. Preocuparse es innecesario porque nuestro Padre Celestial es la fuente de nuestro sustento. Versículo 26. Preocuparse es innecesario porque nuestro Padre Celestial es la fuente de nuestro sustento. Número 2. Preocuparse es innecesario porque el Padre Celestial es quien sostiene la vida. Versículo 27. Preocuparse es innecesario porque el Padre Celestial es quien sostiene la vida. Versículo 27. Número 3. Preocuparse es innecesario porque el Padre Celestial provee para vestir. Preocuparse es innecesario porque el Padre Celestial provee para vestir. Versículo 28 al 30. Y número 4. Preocuparse no tiene lugar si realmente confiamos en Dios. Versículos 31 al 33. La preocupación no tiene lugar en la vida del creyente si realmente confiamos en Dios. Versículo 31 al 33. Vamos a abordar el primer punto, por favor. Punto número 1, o la primera razón que Cristo nos da para que no nos preocupemos. Preocuparse es innecesario porque nuestro Padre Celestial es la fuente de nuestro sustento. La fuente. Mire el versículo 26, una vez más, por favor. Allí dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Amados hermanos, para hacer mucho más clara su enseñanza, nuestro Señor lleva a la multitud, por decirlo de alguna manera, al salón de clase de las aves, o usa las aves como una ilustración. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo aquí está enseñando en un monte y la multitud está a su alrededor, y Él acababa de decir la verdad que está en el versículo 25, que no hay razón para preocuparse porque tenemos un Señor fiel. Eso es lo que ha dicho en el versículo 25, y debido a que ellos estaban en un campo abierto, estaban en una montaña, probablemente en ese momento el cielo se cubrió de aves, o, por decirlo de otra manera, el Señor en su soberanía, predicando, decidió en ese momento ordenarles a las aves que cubrieran los cielos para usarlas de ilustración. ¿Lo ve? Al Señor controlando absolutamente todo. Bueno, que Él haya ordenado eso a las aves no está en el versículo, pero Él es Dios de la creación. Así que creo que no exagero cuando digo que realmente le ordenó a las aves que pasaran, porque Él es quien sostiene también la vida de las aves. Y de allí la expresión que vemos en el versículo 26, miren las aves del cielo. Habían aves en el cielo. Inmediatamente las usó para ilustrar la verdad que Él les estaba enseñando en ese momento. Cristo pide a toda esa multitud de personas empobrecidas, llenas de necesidades y probablemente de mucha ansiedad y preocupaciones, que echaran un ojo a las aves, en el sentido de que las consideren para obtener de ellas entonces una lección personal. Las aves, versículo 26, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Este es el punto en el cual Jesucristo está haciendo énfasis.
Amada iglesia, cada especie de ave se alimenta de manera diferente. Algunas, como bien sabemos, recurren al grano para alimentarse, pero otras recurren a la carne. Algunas van a los mares y van a los ríos para alimentarse de los peces, pero algunas otras son urbanas. Están en las grandes ciudades y se alimentan de los desechos que dejan los seres humanos. Ahora bien, aunque esto es así, dice el Señor Jesús allí en el versículo 26, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Nuestro Señor de ninguna manera sugiere que las aves no hacen absolutamente nada para conseguir su alimento. Nosotros sabemos, los que conocemos acerca un poco de las aves, que todas ellas buscan diligentemente sus alimentos. Y algunas incluso guardan a buen recaudo una porción para ir alimentándose de ella en los días futuros. Pero el punto que Cristo nos quiere enseñar es que ellas no tienen un programa de recolección de alimento como sí lo tienen los seres humanos. Eso es lo que Él está enseñando. Las aves no tienen un granero que llenar donde pongan su objetivo y donde pongan toda su confianza como lo hizo el rico insensato de Lucas capítulo 12, versículo 18. ¿Se acuerda? Él vio todo lo que había acumulado y dijo, oh, he acumulado tanto, ¿dónde guardaré todo esto? Y se hizo unos graneros gigantes y allí guardó todo y luego se dijo a sí mismo, alma, repósate y gózate de todo lo que tienes guardado. Pero Dios mismo le dijo, necio, esta misma noche te vas a morir y ahora lo que tú has guardado, ¿de quién será? ¿Por qué era un necio? ¿Por qué era un rico insensato? Porque había puesto su confianza en sus bienes materiales y había descuidado su alma, porque no había puesto su confianza en el dador de la vida. Solo se aferró durante toda su vida en acumular riquezas terrenales. Su corazón estaba puesto en las riquezas terrenales. Y en las riquezas terrenales había puesto también su confianza. Pero ese día iba a morir. Y todo lo que había acumulado no iba a disfrutarlo. Así que todo su trabajo, todo su afán, toda su preocupación, para nada sirvió. Ahora moriría. ¿Y de quién sería todo eso? ¿Por qué es insensato? Porque él debió poner su confianza en el Padre Celestial y no en los tesoros terrenales. Que es la enseñanza que Jesús nos ha venido dando. Que hagamos tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra, para que nuestro corazón esté en el cielo y no en la tierra. Nuestra confianza en el Señor sea el Señor nuestra prioridad, para que vivamos para su gloria y para su honra, porque Él es el dador de la vida. Amados hermanos, el punto es que las aves no se preocupan por su alimento. Ellas dependen completamente de Dios. No importa qué pueda ocurrir en una nación. No importa si se cae a pedazos económicamente. Las aves tú ves cómo siguen en los aires, volando, relajadas, tranquilas, porque ellas dependen completamente de Dios, que no solo las creó, sino que las sostiene. Así que allí el versículo 26, una vez más las palabras del Señor Jesús. Miren las aves que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y ahora agrega la frase, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Esto hace eco de ciertas verdades del Antiguo Testamento. Mire, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 38, versículo 41, si es tan amable. Job, capítulo 38, versículo 41. Allí el texto dice, ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? La respuesta es obvia. Dios es quien lo hace. Dios es quien da alimento al cuervo y a sus crías. Observe por favor también Salmo capítulo 104, versículos 27 y 28. Salmo capítulo 104, versículos 27 y 28. Dice así, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Y un salmo más, por favor, el Salmo 147, versículo 8 y 9. Salmo 147, versículo 8 y 9. Note la verdad que allí está. El que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra,
El que hace brotar la hierba en los montes, él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Así que la fuente de la provisión de toda la obra creadora de Dios es Dios mismo. ¿Me oye? La fuente de la energía que usted tiene en su cuerpo para levantarse cada mañana y poder cumplir con sus responsabilidades, sean cual fueren las que usted hace, viene de Dios. Dios en su misericordia hace esto también con los incrédulos. Los incrédulos reciben bendición de Dios, lo que se conoce como la gracia común, donde Dios muestra su misericordia y su bendición a todo ser humano sobre esta tierra, sea creyente o no. Pero en el caso de los hijos de Dios, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual significa que toda la herencia, todas las riquezas eternas, infinitas que Dios el Padre le ha dado a Dios el Hijo, también son para nosotros. ¿Qué le parece? Así que un incrédulo puede disfrutar las bendiciones que son parte de la gracia común del Padre Celestial, pero quienes somos realmente hijos de Dios, somos benditos con toda bendición espiritual. Eso no es verdad para los incrédulos. Eso solamente es verdad para la iglesia del Señor. Y ahora el Señor lanza una pregunta que nos sacude profundamente y que por supuesto nos pone a reflexionar. La pregunta que está en el versículo 26, después de haber ilustrado esto de las aves, que Dios las cuida, Dios las protege, Dios le provee todo lo que ellas necesitan. Ahora mire la pregunta, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Cuál es la respuesta? Sí, nosotros para Dios somos más valiosos que las aves. ¿Por qué? Porque somos la cumbre de toda su creación. ¿Por qué es así? Porque ninguna otra cosa fue creada a su imagen y semejanza. Solo el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. De manera que somos de la creación lo más valioso para Dios. Y si vemos que Dios muestra su misericordia, su amor, su fidelidad en proteger a las aves o a cualquier otro animal sobre esta tierra, ¿cómo cree que no hará eso con los seres humanos y más aún con aquellos que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en la persona de Cristo? Meditemos sobre eso, hermanos. Si Dios cuida de criaturas que son inferiores, ciertamente cuidará de aquellos que son a su imagen y semejanza. Si las aves del cielo son alimentadas, como nos muestra aquí nuestro Señor Jesucristo, Él hará mucho más por sus redimidos. Así que, número uno, preocuparse es innecesario porque nuestro Padre Celestial es la fuente de nuestro sustento. Número dos. Preocuparse es innecesario porque el Padre Celestial es quien sostiene la vida. Versículo 27, lea conmigo por favor, Mateo 6, 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Hermanos, estos textos casi que ni siquiera es necesario explicarlos. Son tan claros y nos llevan tanto a la reflexión. Pero veamos a ver. El vocablo griego, del cual se traduce aquí el término estatura, podría también traducir edad. Tanto estatura como edad son viables aquí. Mire cómo dice, permítame leer otra vez la versión que tengo acá. Yo uso la Nueva Biblia de las Américas. Y esa versión dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es una traducción aceptable. Pero mire Reina Valera del 60, que lo dice de manera distinta, pero también es una buena traducción. Mire cómo dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Las dos traducciones encajan muy bien en el texto. Te puedes afanar mucho y no vas a alargar tu vida afanándote, más bien puedes acortar tu vida. En el sermón anterior vimos cómo la preocupación y la ansiedad puede generar problemas de hipertensión y problemas estomacales y intestino irritado y todo eso, ¿verdad? Muchas complicaciones, así que alguien puede morirse por preocuparse mucho, pero no alargar su vida. Ahora, aumentar de tamaño, olvídelo.
Preocupándose que usted se haga más alto. Yo mido 1,70 y no creo que preocupándome bastante a diario pueda subir 1 centímetro cada día. Eso sencillamente no es posible. Así que lo que no es posible para nosotros no lo podemos lograr preocupándonos. No podemos hacerlo. Y de allí que pongamos nuestra confianza en el Señor. Si esta es la traducción correcta, el de la estatura, entonces el punto en cuestión es que no puedes hacerte más alto preocupándote. No puedes. Si la traducción es una vida longeva, es decir, alcanzar una vida larga, entonces el punto en cuestión aquí es que por mucho que te afanes, no puedes añadir una hora más a los días que Dios te ha dado para que tengas sobre esta tierra. Comprende esto. Dios en su soberanía tomó el calendario celestial y le hizo un círculo a la fecha en la que tú vas a morir. No vas a poder vivir un segundo más. Vas a morir exactamente a la hora, en el segundo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, en su soberanía, estipuló que así fuera. Por eso, aquellos que tiemblan cuando van a montarse en un avión, yo era uno, ¿verdad? Nunca me había montado en un avión, así que montarme en un avión me causó problemas estomacales. Entonces es cierto que la preocupación puede causar problemas estomacales. ¿Sí? Y cuando un avión gira y usted piensa que no, que va a seguir girando y no se va a detener, y usted comienza, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se está torciendo el avión? Porque va a cruzar y uno se preocupa, se asusta y va a morir. En un momento como ese es porque olvidamos que Dios es soberano, que Él tiene el control. Y si Dios ha estipulado que muramos en un accidente aéreo, entonces eso no lo vamos a cambiar preocupándonos. Va a suceder tal y cual como Dios así ha dicho que suceda. Y lo que Dios decida siempre será lo mejor para sus hijos. Por eso también allí podemos tener mucha paz. Con esa pregunta que nuestro Señor está haciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o añadir un segundo a su vida? Con esa pregunta nuestro Señor busca poner en evidencia lo inútil que es preocuparse y afanarse por algo que no está dentro de nuestras posibilidades, por algo que nosotros no podemos cambiar. Nuestra preocupación debe estar en obedecer y honrar y vivir para la gloria de nuestro Dios. Es allí donde nuestra vida tiene que estar enfocada. Ocúpate y esfuérzate por vivir para la gloria de Dios y el resto déjalo en las manos del Señor y ten paz. Así que número 1, preocuparse es innecesario porque nuestro Padre Celestial es la fuente de nuestro sustento. Número 2, preocuparse es innecesario porque el Padre Celestial es quien sostiene la vida. Y número 3, preocuparse es innecesario porque el Padre Celestial provee para vestir. Versículos 28 al 30. Vamos a mirar el versículo 28. El Señor Jesús dice claramente, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Recuerde que es una pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo, porque no hay razones ni siquiera para preocuparse por la ropa que nos vamos a poner. Pero de nuevo, hermanos, esto no significa que no trabajes y te esfuerces en tener ingresos para comprar ropa, no significa eso. Lo que significa es que no te afanes, y el afán es cuando tú dejas de servir a Dios por salir a buscar las cosas terrenales. Ese es el afán. El afán es cuando tú abandonas lo prioritario, lo más importante de la vida, que es vivir sirviendo a Dios y honrando su santo nombre por salir detrás de tesoros terrenales. El afán es aquel que te hace renunciar a los tesoros celestiales y te hace darle valor únicamente a los tesoros de esta tierra. ¿Ve? Ese es el afán y es eso a lo que realmente el Señor Jesús está haciendo aquí énfasis. Así que dice entonces, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. La primera ilustración que el Señor tocó aquí tenía que ver con la vida, con la comida. La segunda tuvo que ver con la vida y ahora la tercera tiene que ver con el vestido. El Señor Jesús ha dicho, no te preocupes por la comida, no te preocupes por tu vida, no te preocupes por la ropa. Entonces ahora dice, así como las aves en el ejemplo anterior, ahora nuestro Señor usa las flores del campo.
los lirios del campo. Muchas de las personas que estaban en la multitud estaban con el Señor allí en la montaña. Ellos tenían escasez de ropa. Según algunos estudiosos dicen que tenían la mayoría de ellos dos prendas. La ropa era sumamente costosa y solo tenían la que tenían puesta y la otra que habían lavado para cuando se fuesen a bañar y a cambiarse. No tenían más ropa. Así que habían razones para preocuparse. Y Jesús les dice a ellos que no se preocupen. De manera que, para que conocieran el interés del Dios soberano en proveer también lo necesario para vestir, viene y usa las flores que están en la montaña. Unas flores, los lirios del campo, no se refiere a un solo tipo de flores, sino a todo un conglomerado de flores hermosas que vestían la montaña, pero que solamente duraban 24 horas, duraban un día. Al día siguiente amanecían marchitas, secas. Y sin embargo, Dios las vestía con un esplendor impresionante. Así que de allí lo que menciona allí en el versículo 28, y por la ropa, ¿por qué se preocupa? Y les dice, observen a los lirios del campo que solamente duran 24 horas. Al siguiente día, cuando los lirios del campo estaban secos, las mujeres que hacían pan y trabajaban en hornos que eran de barro endurecido, cuando querían acelerar la cocción del pan y le ponían doble fuego, subían a la montaña y arrancaban esas flores que el día anterior habían sido muy hermosas, las arrancaban y las echaban al horno para que el fuego fuese más intenso. Entonces Jesús les está diciendo, miren lo que sucede con los lirios del campo, observen a su alrededor, son hermosas, ¿verdad? Y luego les dice, ni siquiera Salomón, el monarca que ellos conocían, más sabio, el más rico y el que se vistió más hermoso de todos los reyes que tuvo la nación de Israel. Y Jesús les dice, ni siquiera Salomón se pudo vestir como los lirios del campo. Mira el versículo 29. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 29. Así que los judíos conocían de la gloria y de la magnificencia que rodearon a ese monarca, y aún así él no llegó a tener la belleza y la majestuosidad de los lirios del campo, que solamente durarían 24 horas y luego serían arrojados al fuego. Y por eso, si eso es así con los lirios del campo, entonces mire ahora lo que dice a continuación. Dios, mire el versículo 30, y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? Hombres de poca fe. Esa expresión, hombres de poca fe, el Señor Jesús la usó varias veces y siempre hizo referencia a personas que dudaban del poder de Dios y de su cuidado providencial. Siempre que usó esa frase fue para referirse a personas que dudaron de la fidelidad de Dios, que dudaron del amor de Dios y de su cuidado. La usó cuando estaba en la barca con los 12 discípulos y tenían miedo porque iban a morir. Señor, levántate, ¿no ves que perecemos? Y el Señor se levantó y los miró y les dijo, ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Y usted diría, había razones para dudar. Pero como lo vimos en el sermón anterior, Jesús era también el Señor de la tormenta. Tenía el control absoluto de todas las cosas. Así que si Dios viste a las flores del campo que son arrojadas al siguiente día en un horno de fuego y las viste de manera tan hermosas, entonces, ¿qué no hará con sus hijos? ¿Qué no hará? Fíjese cómo termina el versículo 30. ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Así que, amados hermanos, ¿cuál es la situación difícil que tú puedes estar enfrentando hoy? Para que pienses que Dios no va a ayudarte o que Él te ha abandonado. Pecas cuando te preocupas. El problema es que has perdido la batalla en poner tu confianza en Dios. Ese es el problema. Has puesto tu confianza en las circunstancias. Has puesto tu confianza en los tesoros terrenales. Yo recuerdo que hace algunos años cuando el Señor me llamó al ministerio, me llamó a tiempo completo. Y yo dudé mucho. Yo no quería
a renunciar al trabajo en el que yo estaba para dedicarme al pastorado a tiempo completo. No quería, y varias veces a la iglesia que me estaba llamando yo les decía, yo puedo pastorearlos, pero déjenme seguir en la empresa donde estoy. No voy a renunciar al trabajo porque necesito esos ingresos. Ya yo he visto varios pastores que sufrían mucho en el ministerio a causa de cómo eran mal pagados. Y entonces yo no quería sufrir así. Y varias veces le dije a la iglesia que esperara. Yo estaba dudando de la fidelidad de Dios, en realidad. Y entonces recuerdo que la iglesia insistía y entonces yo le dije a Dios una vez, Señor, yo te pido que si realmente tú quieres que yo esté en el ministerio, por favor no haga esto que yo hice. Yo lo hice. Fui incrédulo como Gedeón. Le pedí al Señor que humedeciera el vellón y después que lo dejara seco y luego que lo humedeciera de nuevo. Dios fue misericordioso conmigo. En ese caso, creo que Dios me dio pruebas de que Él me estaba llamando al ministerio. Y yo le dije, Señor, si es verdad que tú me estás llamando al ministerio a tiempo completo, quiero que me lo muestres, que sea de una manera irrefutable de que tú me estás llamando. Que no sea que las personas sencillamente les ha gustado como enseño y ya quieren que sea el pastor. No, sino que tú me estás llamando al ministerio, porque sabré que estarás conmigo y no tendré temor de nada. Como Moisés, Señor, a donde yo vaya, que tú vayas conmigo, si no, no me muevo de aquí. Yo trabajaba en una empresa, una ferretería muy conocida en la ciudad. Y tenía un jefe que siempre se metía conmigo porque sabía que yo era cristiano y algunas veces paraba su carro cerca del lugar donde yo estaba trabajando y bajaba el vidrio y me mostraba una botella de whisky y me invitaba a hacer cosas que eran pecaminosas para burlarse un poco de mí. Y yo le había dicho al Señor, Señor, que una piedra me diga que tú me estás llamando. No un hermano de la iglesia, porque todos en la iglesia decían que yo debía ser pastor. Así que eso fue un fin de semana y el lunes cuando fui a trabajar fue precisamente mi jefe quien me mandó llamar a la oficina. Ya yo le había predicado el evangelio muchas veces a él. Y él era duro, no había recibido el evangelio de ninguna forma. Pero ese fin de semana, de alguna manera, él se compró una Biblia. Y me dijo, Tony, te mandé llamar porque me compré una Biblia. Y me leí el libro de Jeremías. Me dijo, y no sé por qué, pero leí una parte y en mi corazón tengo un profundo deseo de decirte que eso es para ti. No sé por qué. Esa parte donde dice que Dios levantará pastores que sean conforme a su corazón, me dijo él. Y cuando él me dijo esas palabras, yo lo quedé mirando así serio, hubo un silencio. Yo estaba sorprendido y le dije, ¿sabes algo? Renuncio. Me fui de la empresa ese día. ¿Y cómo le fue, pastor? Mal. Mi familia y yo pasamos muchas necesidades. Muchas. Cuando yo salía a visitar las células, yo no tenía gomas, yo tenía un par de zapatos que era el mismo par de zapatos que me ponía los domingos para ir a la iglesia. Pero esos zapatos se me despegaron y yo no tenía para llevar los zapatos al zapatero. Tampoco tenía manera de repararlo de ninguna forma. Lo único que conseguí en mi casa fue un clavo y entonces le metí un clavo al tacón del zapato, lo perforé por debajo y con el clavo lo clavé a la parte de arriba del zapato, al cuero, y entonces al semicuero, porque no eran zapatos de cuero. Y me puse los zapatos y recuerdo que yo caminaba en la calle y yo disimulaba para no cojear porque el clavo atravesó y me pullaba en el talón. Y así yo iba al servicio de los domingos. Y cuando a veces subía a predicar, yo caminaba en el púlpito enseñando y el clavo me estaba pullando en el talón y yo trataba de disimular para que nadie supiera. Predicaba con el mismo pantalón cada domingo porque no tenía otro. Era la misma corbata que alguien me regaló, la que a veces me ponía. Muchas personas no sabían las terribles necesidades que teníamos en casa. No teníamos casi para comer. Y les voy a decir una cosa, Dios usó todo ese tiempo difícil que mi familia y yo experimentamos para enseñarnos a poner nuestra confianza solo en Él. Nunca me arrepentí de haber renunciado a aquella empresa. Nunca me arrepentí de estar sirviendo al Señor en el pastorado y al mismo tiempo estar pasando necesidades, porque ya yo sabía que era verdad que Dios me había llamado, por lo tanto sabía que Él me iba a sostener. Ya yo había escuchado a un hermano decir,
Pastor, ¿sabe una cosa? El que invita paga y a usted lo invitó Dios. ¿Ve? Así que, hermanos, Dios promete proveernos, no significa que no vamos a pasar necesidad. No significa que no vamos a pasar algo de hambre incluso. El apóstol Pablo, siendo un apóstol, sabía lo que era estar en abundancia y sabía lo que era estar en escasez. Él lo sabía, pero en todo él encontraba contentamiento porque su fe estaba puesta en el Señor. Y así nosotros debemos hacerlo. A pesar de todos esos tiempos difíciles, mi familia y yo aquí estamos. Tony Gabriel ya es un hombre, Carol ya es una señorita. Hemos pasado por muchos momentos muy difíciles, muy complicados, y Dios nunca ha sido infiel. Siempre nos ha sostenido. Siempre ha usado a muchas personas a nuestro alrededor para bendecir nuestras vidas. Es así, amados hermanos. La ansiedad, por eso es un pecado serio, porque es un ataque directo al amor de Dios. La ansiedad es un pecado serio porque es un ataque directo a la fidelidad de Dios. Es un pecado serio porque es desconfiar de que Dios cumple sus promesas. Por eso la preocupación y la ansiedad es un pecado serio. Así que preocuparse es innecesario porque nuestro Padre Celestial es la fuente de nuestro sustento. Preocuparse es innecesario porque el Padre Celestial es quien sostiene la vida. Preocuparse es innecesario porque el Padre Celestial provee para vestir. Y finalmente, número 4, preocuparse no tiene lugar si realmente nosotros confiamos en Dios. Versículos 31 al 33. Mire cómo dice. Por tanto, otra vez, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo un contraste entre los gentiles y aquellos que no son gentiles. Por supuesto, sabemos que un gentil es una persona que no pertenece a la nación de Israel, alguien que no es judío. Eso es un gentil, pero por extensión se refiere a las personas que están sin Dios en el mundo, como lo describe Pablo en Efesios. Los incrédulos, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que no han puesto su fe en el Señor, que no son salvos. El término gentil aquí se refiere a un incrédulo. Y las palabras del versículo 32 al final van dirigidas a los creyentes cuando dice el Padre Celestial sabe que ustedes, el ustedes se refiere a los hijos de Dios, a los cristianos. Así que los gentiles se preocupan por todas las cosas terrenales. Ellos no conocen a Dios, ellos no le sirven a Dios, ellos no honran a Dios, al contrario, le deshonran, viven como si Dios no existiera. Y para los incrédulos, los bienes materiales son de un valor sublime, es el valor más alto, es la prioridad más grande que ellos tienen en sus vidas. Pero los cristianos, nuestra prioridad más grande no son los bienes de este mundo, es Dios, es vivir para su gloria y para su honra. Entonces Jesús está diciendo, ellos se preocupan porque cómo se van a vestir, ellos se preocupan por lo que van a comer, ellos se preocupan por su vida, pero ustedes son guardados por el Padre Celestial. Ustedes no deben vivir como los incrédulos que no tienen fe en Dios. Ustedes sí deben confiar en el Señor porque son sus hijos y Él guardará de ustedes siempre. Esas son las palabras de Jesús aquí. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. El creyente fiel, en lugar de preocuparse, más bien hace lo que dice Pablo en Filipenses 4:6. Y estas son las palabras que usted debe recordar cada vez que la preocupación y la ansiedad venga a su puerta. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo. ¿Qué significa la frase en todo? Cualquier circunstancia, cualquier problema, enfermedad, cualquier cosa dura que venga a hacerte daño, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Fíjese que dice
con acción de gracias. Vamos a ir a suplicar a Dios en medio del problema que estemos enfrentando, pero no con un corazón amargado, no con un corazón destruido como si Dios no nos escuchara. A veces yo escucho gente orar que pareciera que estuviesen quejando en lugar de poner confianza en el Señor. Oramos con agradecimiento, porque aún en las circunstancias más difíciles de la vida, Dios no nos ha dejado. Así que las oraciones de un creyente que ha puesto su confianza plena en Dios siempre será una oración agradecida, porque su seguridad está en el Señor, no en las circunstancias, no en los bienes de este mundo, en el Señor. Sabe que Dios es amoroso, sabe que Dios es misericordioso, sabe que Él es la fuente de nuestra provisión y que nunca nos va a fallar. Entonces el versículo 33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Tan interesante esto, hermanos. Es un versículo que para el mes de diciembre debemos considerar, porque este versículo hace referencia a esas personas creyentes, que en diciembre no se congregan. ¿Saben por qué? Porque diciembre es el mes del dinero. Diciembre es el mes de los tesoros terrenales. Así que, ¿cómo voy a congregarme el domingo? O sea, por favor, ¿en qué cabeza cabe que yo el domingo me voy a congregar para recibir la palabra del Señor y ser edificado espiritualmente y para compartir con mis hermanos en la fe, lo cual también me retroalimenta? Y para ser obediente a Dios, porque Él dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo es que yo voy a hacer eso en lugar de estar ganando más dinero, dado que diciembre es un mes muy productivo? ¿Usted cree que eso tiene lógica? Esa manera de pensar es pecaminosa. Pastor, yo nunca he pensado así. Cuando usted en diciembre se pierde y aparece en enero, es porque así piensa usted. No diga que no, porque así piensa usted y por eso usted hace las cosas que hace. Vea versículo 33. Busquen primero. Allí el término primero significa en primer lugar. Que sea la prioridad de tu vida, y que sea la prioridad significa que estés por encima de todas las demás cosas. Busquen primero su reino y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y la justicia de Dios? Hermanos, es que cumplamos con todas nuestras responsabilidades como cristianos. Congregarse fielmente es una responsabilidad. Estudiar juntos la Biblia es una responsabilidad. Reunirnos para orar juntos al Señor es una responsabilidad. Apartar tiempo para compartir el Evangelio con otros hermanos o con los incrédulos, eso es también responsabilidad del creyente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es no olvidarnos de que Dios nos ha dado la responsabilidad de vivir para su gloria y para su honra y de servir en la iglesia local donde nos encontramos. No olvidarnos de las directrices de Dios y de sus mandamientos. Eso significa este texto. Pero al parecer algunos ven aquí, busquen primero las añadiduras. No, hermanos, si ustedes entendieron que había que buscar primero las añadiduras, entendieron mal. Por favor, si es tan amable, ponga sus ojos allí en ese versículo. Porque dice claramente, busquen primero su reino y su justicia. Sé fiel a Dios, está diciendo el Señor Jesucristo. Cumple con las directrices que Dios te da. La fidelidad a Dios tiene que ver con llevar una vida obediente para su gloria y para su honra. No dejes que este mundo te arrastre hacia sus tradiciones, hacia sus costumbres. No lo permitas. La fuente de tu provisión no es un mes en el año donde voy a ganar mucho, mejor no me congrego. No, hermanos, la fuente de tu provisión es Dios. El trabajo que ahora tienes, la empresa donde ahora estás, la sostiene Dios en su soberanía. Y debes agradecer a Dios porque esa empresa existe y por eso estás allí. Dios usa esa empresa como un medio para darte el sustento que tú necesitas. Y la energía en tu cuerpo para que puedas ir a cumplir con tus funciones laborales también es Dios quien te la está dando.
Si Dios quisiera, en el mes de diciembre te enferma y caes en cama, y es verdad, no puedes venir a la iglesia, pero tampoco vas a poder ir a enredarte en el comercio de este mundo para que aprendas a ser fiel. ¿Podría Dios en su soberanía hacer eso? Claro que sí. Ah, tú eres de esos que el domingo en diciembre ya no se congrega más. Vamos a ver, te voy a enfermar todo el mes de diciembre. Cama. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer con la empresa, el negocio que tienes? A ver, no te puedes ni parar de la cama. Y de paso, te voy a hacer gastar mucho, en lugar de ganar, vas a gastar mucho dinero en medicamentos. Aquí va. Y empiezas, en lugar de ganar, gastas el triple de lo que pudiste haber ganado en diciembre comprando medicamentos durante todo el mes. Y luego, cuando llega enero, te levantas y ya no hay enfermedad. Ya estás bien. El Señor puede hacer muchas cosas en tu vida para enseñarte a ser fiel. Y luego pasa el mes de diciembre que no pudiste producir nada, sino que más bien tuviste que gastar de más. Y luego en enero te das cuenta que sigues de pie y ahí está tu familia. Y cuando vienes a la iglesia, ahí está el Señor siempre con los brazos abiertos para recibirte. No seamos infieles. Dios es la fuente de nuestra provisión, amados hermanos. Él sostiene de pie la empresa donde tú estás y Él sostiene de pie el negocio que tú tienes o cualquier cosa que tú quieras emprender. Es Dios el que abre y cierra puertas. Dios abre y cierra puertas. Nadie más lo hace. No seamos desagradecidos. Seamos fieles. Señor, tú eres el que me sostiene. Esto tú me lo has dado. ¿Cómo he yo de ser infiel a ti? ¿Cómo voy a dejar de servirte por los bienes materiales que tú me has pedido tener? Perdón, que tú me has permitido tener. Más bien, usemos eso que Dios nos dio para invertirlo también en su reino, siendo fiel en nuestras ofrendas. Porque repito una vez más, hermanos, ciertamente el diezmo no está vigente hoy. Es parte de la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero eso no significa que no traemos ofrendas a la iglesia. Y eso no significa que nuestras ofrendas no tengan que ser abundantes. Nuestras ofrendas que traemos fielmente al Señor es la evidencia de la fe y el amor que tenemos por Él. Y es el reconocimiento de que le estamos dando de lo que Él nos ha dado primero a nosotros. Dios te da a ti primero y luego tú le traes a Él. Y muchos queremos que Dios nos provea de manera muy generosa, pero somos muy tacaños con Él. Sí, Señor, por favor, te ruego que me des bastante. Te ruego que me proveas mucho. Señor, clamo y a ti para que en este mes me proveas así, el chorro abierto, Señor. Y cuando, momento de las ofrendas, bueno, abramos un grifo, pero no lo abras tanto para que no salga tanto. Porque toca darle al Señor, pero poquito. El Señor no necesita tanto. Creo que tenemos que evaluar nuestra fe a la luz de las Escrituras. Buscar primero el reino de Dios y su justicia es que honremos a Dios en todas nuestras decisiones. Honremos a Dios en todas nuestras decisiones. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y la conclusión de este tema lo da el Señor Jesucristo en el versículo 34. Por tanto, o sea, si ya entienden que todo esto es así, por tanto, no se preocupen otra vez. Lo repite 4 veces en todo este pasaje. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Amados hermanos, recuerden que Jesucristo no está diciendo aquí que no te prepares para el futuro, que no seas diligente, que trabajes y guardes para el futuro. Mire, trabajar y ahorrar para el futuro es bueno, es sabio, es correcto. Lo que está diciendo es que no te afanes ni te hundas en las preocupaciones porque tienes miedo de lo que puede pasar en el futuro. Pon tu confianza en el Señor. Sé diligente, sé responsable, pero recuerda que es el Señor el que te sostiene. Él es el que cuida de ti. Él está contigo en los problemas del día de hoy. No te atribules por los problemas que todavía no han llegado. Y muchas personas se preocupan por problemas que nunca vienen. ¿Usted sabe cuánta gente ha hablado conmigo, incluso diciéndome, pastor, estoy muy preocupado porque siento que me voy a morir? Pero, ¿qué pasó? ¿Fuiste al médico? No, no he ido al médico. ¿Pero tienes algún dolor? No, tampoco. Pero, no sé, se te está subiendo la tensión, te duele el pecho. No, nada de eso. Y entonces,
Simplemente tengo miedo de que me voy a morir. Bueno, eso sí es un problema verdadero, le dije, porque todos nos vamos a morir un día. No podemos estar preocupados por eso, sino darles gracias a Dios por la vida y cuando Él decida llevarnos, pues amén. La muerte no le asusta a una persona que está dependiendo completamente de Dios, porque sabe que la muerte es una herramienta que Dios usa para llevarnos a su presencia, donde vamos a estar mejor. Entonces, ¿por qué te tienes que preocupar por la muerte? Así tampoco te preocupas por la vida. No se preocupen por el día de mañana. ¿Qué va a suceder? Bueno, el Dios que te proveyó para el día de hoy te va a proveer para el día de mañana. Ese es el punto. El Dios de hoy es el Dios de mañana. El que te sostuvo hoy te va a sostener mañana. El Dios que fue fiel hoy va a ser fiel mañana. Aquel que te dio sabiduría hoy para resolver los problemas de hoy te dará sabiduría para resolver los problemas de mañana. Aquel que te dio la capacidad de vencer los obstáculos que se te cruzaron en el camino hoy es el mismo Dios que te va a dar la capacidad mañana para vencer los obstáculos que se van a presentar mañana. El que te cuidó hoy de todos los peligros que enfrentaste es el mismo que te va a cuidar mañana de todos los peligros que vendrán mañana. Así que hoy ocúpate en los problemas de hoy y deja el mañana en las manos del Dios fiel del mañana. Amén. No se llenen de preocupaciones, no se llenen de ansiedades, comprendan que Dios es fiel, comprendan que es amoroso, que Él nos manifiesta su bondad todos los días de nuestra vida, que nos cuida, que nunca nos dejará. A partir de hoy, duerme con gozo, dando gracias a Dios, porque Él te sostiene. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias al Señor por su palabra. Amado Padre Celestial, gracias te damos. Tú eres fiel, tu bondad es infinita, tu amor es perfecto, tú cuidas de nosotros. Gracias por enseñarnos que no hay razón para preocuparnos, porque estamos en tus manos. ¿Por qué llenarnos de ansiedad cuando nuestro Padre Celestial es quien nos cuida? ¿Por qué preocuparnos cuando nuestro Padre Celestial es quien nos provee todas las cosas? Estamos en sus manos, no hay lugar más seguro. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Bendice a mis hermanos, bendice a las familias que aquí se congregan. Te ruego que les des esta seguridad de tu fidelidad, de tu amor, Señor, y de tu bondad. Que sepan que nunca les dejarás y que toda circunstancia que venga a la vida de ellos la usarás para el bien de ellos, razón por la cual allí también deben dar gracias. Amado Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.